Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Este día vamos a hablar de un tema diferente, vamos a conversar sobre el sistema bancario. La verdad que hay muchos mitos y hay muchos desconocimientos sobre el sistema financiero, por lo tanto sería bueno comenzar a aclarar qué es el sistema financiero antes de que entremos ya en los datos, en los números y veamos qué es lo que está pasando con el sistema financiero salvadoreño. Por un lado, lo que ocurre es que el sistema financiero es un intermediador. Lo único que hace es que relaciona a las personas que ahorran con las personas que piden prestado. En el primer gráfico podemos ver cómo el sistema financiero está al centro. Al lado izquierdo tenemos ahí a los ahorradores y del otro lado tenemos a los que solicitan los créditos. Y toda la relación básicamente se refiere a quién paga intereses y quién los recibe. Los ahorrantes son los que le proveen el dinero a los bancos para que ellos puedan prestárselo a otras personas. Los ahorrantes reciben intereses por ese dinero. Y por el otro lado, los que consiguen el dinero para poder invertirlo, que son los deudores, ellos entonces lo que hacen es que le pagan los intereses al banco para que él pueda pagarle a su vez a los ahorrantes. Entonces, el banco por esa relación, por esa intermediación que hace de obtener el dinero de un lado y llevarlo hacia el otro, cobra una comisión, digamos, cobra un porcentaje que es lo que le queda al banco. Entonces, esa es básicamente la función de un banco, por supuesto mucho más complejo en el sentido que el banco tiene que tener todos unos sistemas de análisis, tiene que tener toda una serie de cumplimientos de leyes, tiene que tener toda la relación con la superintendencia del sistema financiero, también con los juzgados porque le solicitan un montón de información. Entonces es mucho más complejo que eso, pero en esencia básicamente es un intermediador de recursos y al final de cuentas, ¿quién le pide prestado a los bancos? Lo que le piden prestado son tanto las personas como familias, digamos, o personas individuales, las empresas y el gobierno también y las diferentes entidades. Entonces, lo que se cobra ahí es por el riesgo que tiene cada uno de estos prestamistas o de estas personas que adquieren el dinero y por lo tanto el precio del dinero varía en base a la cantidad de dinero que hay en circulación en la economía, en la cantidad de ahorros que reciba el banco y por el otro lado en el riesgo de la persona o entidad que solicita el dinero. Eso es como para que veamos un poco a nivel general cómo se comporta un sistema financiero y en qué consiste. Ahora, si entramos directamente al sistema financiero salvadoreño, podemos ver ahí en el siguiente gráfico los depósitos y los préstamos. Y vemos cómo ha evolucionado en los últimos años. Ahí tenemos una gráfica que comienza en septiembre del 2016 y que llega hasta octubre de 2018. Ahí pueden comparar en la línea azul lo que son los depósitos y en la línea roja lo que son los créditos. Hay diferentes momentos en que los depósitos han sido más altos que los préstamos y hay épocas en las que los préstamos han sido más altos que los depósitos. ¿Cómo puede prestar más un banco que lo que tiene, digamos? O sea, ¿cómo puede prestar más que los depósitos que ha recibido? Pues porque tiene otras fuentes de financiamiento. Los bancos pueden pedir prestado a otros bancos en el exterior, pueden hacer emisiones también de títulos valores en bolsa y pueden obtener otro tipo de préstamos, digamos, a través de los cuales pueden obtener más dinero, además del capital propio de los bancos. En la gráfica podemos ver ahí cómo en el último año, digamos, ha venido evolucionando que los depósitos habían estado siendo mayores que los préstamos. Al ser mayores los depósitos que los préstamos, eso quiere decir que había un cierto nivel de exceso de liquidez en el país. Y eso le permitía a los bancos pues, salir y prestar a unas tasas muy competitivas, ¿verdad? Porque al final los depósitos se obtienen a un precio más bajo que lo que son los préstamos. Entonces, lo que ha ocurrido ya más recientemente es que esa brecha, esa diferencia se ha ido cerrando y el exceso de liquidez se ha ido reduciendo. Y en la siguiente gráfica podemos ver que los pasivos de los bancos de mediano y largo plazo que se llaman son los préstamos que hacen los bancos con bancos internacionales, con lo que se le llama bancos corresponsales.
Estos bancos, que provienen de diferentes lugares del mundo, provienen de Estados Unidos, provienen de Panamá, provienen de Europa, provienen de Sudamérica. Entonces, estos bancos le prestan a los bancos salvadoreños para que ellos actúen ya como prestamistas directos a los inversionistas salvadoreños. Entonces, esa cantidad de dinero que pueden observar ustedes en las gráficas ha venido variando según la época. Antes de la venta de los bancos, allá por el 2004 o 2005, el monto total que había llegado a tener esta cuenta era de casi 1.800 millones de dólares. De ahí, cuando vino la crisis del 2008-2009, esto bajó en 2009 a 758 millones, en el 2010 y en el 2011 se mantuvo un poquito arriba de 400 millones de dólares nada más, y luego en los siguientes años subió hasta que llegó al máximo en el 2016, en el que llegó a 1.962 millones de dólares. Ya en el 2017 hubo una baja. ¿Por qué? Porque hubo liquidez. Como veíamos en el 2017, hubo más depósitos que préstamos, por lo tanto ese exceso de liquidez se ocupó de alguna manera también para pagar a estos bancos corresponsales y bajó casi 350 millones de dólares entre el 2017 y el 2016. Y ya ahora en el 2018 lo que vemos es que la tendencia ha sido hacia el alza y son 1.707 millones de dólares los que han prestado los bancos salvadoreños a bancos internacionales al mes de septiembre de este año. ¿Por qué? Porque la liquidez se ha ido cerrando un poco y por lo tanto los bancos han tenido que recurrir nuevamente a préstamos en el exterior. Entonces, esto tiene toda una implicación para la economía porque eso implica que si hay más dinero, entonces hay más deseo de los bancos de salir a prestar y de tomar más riesgos que cuando hay menos dinero. En el siguiente cuadro, lo que vemos es la comparación de diferentes variables, tanto a septiembre del 2017 como a septiembre del 2018. Comienza por el total del crédito y pueden ver ustedes ahí que el crédito total ha pasado de 12.877 millones de dólares el año pasado, en septiembre, a 13.569 millones más o menos a septiembre de este año. Eso quiere decir que el crédito ha seguido creciendo a la misma tasa el año pasado que este año. El año pasado crecía al 5.5% y este año ha crecido al 5.4%. Y el crédito destinado al consumo, o sea, a los hogares, ha crecido de 47.9% a 48.6% del crédito total, mientras que el crédito productivo, llamémosle a empresas, ha caído del 52.1% al 51.4%. Eso quiere decir que las personas están consumiendo proporcionalmente más crédito que las empresas en el país. Y eso ha sido una regla ya por muchísimo tiempo. Si comparáramos con 1992, por ejemplo, en ese tiempo el crédito productivo era casi el 75% del crédito y ahora es más o menos la mitad. Entonces eso ha venido cambiando y además ha venido creciendo significativamente. El otro lado de la moneda es la liquidez y lo vemos ahí que son 12.981 millones de dólares lo que había a septiembre del 2017 y a septiembre del 2018 13.800 millones. Ahí es interesante ver la siguiente línea en la que dice que la variación anual ha sido de 8.5% en el 2017, a septiembre del 2017, y 6.3% ahora en septiembre del 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que la liquidez ha tendido a reducirse un poco porque la tasa de crecimiento ha sido menor este año que el año pasado. Una de las explicaciones que se daba el año pasado, que dábamos el año pasado, era que las remesas familiares estaban creciendo más o menos a una tasa cercana al 10%. Y este año han venido creciendo más o menos al 9%, pero se ve que están siendo destinadas más al consumo y menos proporcionalmente al ahorro. Y por eso el ahorro pues no ha estado creciendo tanto como el año pasado. Crece más que el promedio, que habrá sido más o menos 4% antes en los años anteriores, pero ya no es el 8%, 9% que llegó a ser, sino que anda alrededor del 6%. Y eso implica que hay movimientos también en las tasas de interés. Ahí tenemos la tasa de interés activa que le llamamos
o sea, la que se le cobra a las empresas, que se ha mantenido en 6.4%, lo que es a un año. La tasa activa a empresas a más de un año ha bajado de 8.7 a 8.2%, y la tasa de interés pasiva de 180 días ha pasado de 4.4 a 4.3%, que es el promedio ponderado de todos los depósitos que hay en el país. Hay otro tema que está muy relacionado a esto, y es uno de los demandantes de crédito. Decíamos que demandan las familias, o sea, las personas, a través de crédito de vivienda o a través de crédito de consumo, que demandan las empresas también crédito, pero también está el gobierno. Y el gobierno ha venido utilizando el crédito de corto plazo, que se llama LETES, o sea, las letras del tesoro. Son títulos que emite el gobierno en la bolsa de valores para poder captar dinero. Y esos títulos los compran las AFPs, los compran personas individuales, los compran los bancos, empresarios, empresas, etc. Entonces, ahí hay una diversidad de inversionistas, principalmente los más grandes son las AFPs y los bancos, son los que más adquieren este tipo de títulos. Y ahí podemos ver cómo ha venido variando, en este gráfico siguiente, ¿verdad? Vemos cómo ha venido variando la cantidad de letras del tesoro que han sido emitidas en el país. Y vemos que en enero del 2017 eran 1.060 millones de dólares más o menos los que había emitidos, y de ahí bajó hasta septiembre del año pasado a 699, o sea, casi 700 millones de dólares. De ahí se ha mantenido fluctuando, pero ya en los últimos meses se ha mantenido ahí cerca de 800 millones de dólares. En septiembre de este año fueron 811 millones de dólares, y en octubre, como podemos ver en el gráfico, que es el último punto, son 795.65 millones de dólares. Eso quiere decir que el gobierno debe en títulos de corto plazo casi 800 millones de dólares. Esto es lo que el ministro de Hacienda ha pedido a la Asamblea Legislativa, que apruebe que se refinancie a largo plazo. O sea, lo que ha planteado es que estos 800 millones de dólares se conviertan a un bono de largo plazo, que puede ser a 10, a 15, a 20 años, pero que ya no esté a un año, porque todos los meses están teniendo que refinanciar lo que se vence en cada mes. Y eso es lo que podemos ver en el siguiente gráfico. Ahí vemos las emisiones de letras del Tesoro que ha habido todos los meses de este año, y cada una de las 25 emisiones que hubo entre enero y octubre de este año. Y ahí pueden ver los montos, primero, de cuántos son los millones de dólares que se emiten en cada uno de las colocaciones que se hacen. El total ha sido hasta el mes de octubre, hasta mediados del mes de octubre, 707.5 millones de dólares. Probablemente vamos a terminar el año con una emisión cercana a los 800 millones de dólares cuando terminemos diciembre, porque eso es más o menos el total de deudas que tiene el gobierno en este rubro de letras del Tesoro, y por lo tanto se van venciendo todos los meses y hay que irlos renovando cada mes. Y la tasa de interés, el interés que paga el gobierno por estos títulos, ha venido cambiando y ha venido variando, digamos. Primero inició en enero con un 7.25%. Esa es la tasa que se paga por títulos principalmente a un año, a 360 días. Después esa tasa bajó en la medida que el riesgo del gobierno tendió a reducirse y llegó a 5.75%. Y ustedes ven ahí como las emisiones que iniciaron, digamos, ahí por mayo hasta agosto fueron más o menos a esa tasa del 5.75%. Y después, en los siguientes meses, pueden observar que ha subido la tasa, llegando más o menos a un 6.20%, 6.2%. ¿Por qué ha subido la tasa? La tasa de interés ha subido porque el riesgo de El Salvador ha tendido a nivelarse, digamos, ya no estaba tan bajo porque el gobierno ha estado gastando mucho dinero en este año. Y por el otro lado, las tasas de interés internacionales también han subido. Y lo que vemos es que la LIBOR y otras tasas han tendido a subir. Por lo tanto, eso se vuelve un elemento muy importante a considerar. Entonces, en el siguiente cuadro podemos ver tasas de interés internacionales. Y ahí hay varias tasas, son tres en particular. La tasa Prime de Estados Unidos, que es lo que se le cobra a los inversionistas por préstamos de corto plazo, de 3 meses,
Y ahí tenemos los datos de octubre del 2016, octubre del 2017 y octubre del 2018. Y podemos ver cómo ha venido fluctuando hacia el alza la tasa de interés que pagan los inversionistas, las empresas en Estados Unidos, las mejores empresas, las que tienen la tasa de interés más baja, que ha pasado de 3.50 en octubre a 4.25% del 16 a octubre del 17, y en octubre del 2018 ha pasado a 5.25%. Esto quiere decir que ha subido en 1.75 puntos porcentuales la tasa de interés que tienen los mejores deudores en Estados Unidos en los últimos 2 años. Por el otro lado, las letras del Tesoro, o los bonos de Estados Unidos de 10 años, que es como el bono de referencia que se utiliza para comparar, por ejemplo, los precios de los bonos de El Salvador. Se ocupa esa referencia, pero entonces esta ha venido fluctuando también hacia el alza. Y podemos ver que en octubre del 2016 se pagaba 1.84% por esa tasa de interés. Luego en octubre del 2017 pasó a 2.38%. Y en octubre del 2018 ha pasado ya a 3.15%. Eso quiere decir que de menos de 2% ha pasado a más de 3% en 2 años. Esto es la tendencia que está llevando las tasas de interés a nivel internacional. Otra tasa de interés muy importante y que tiene bastante relación con el mercado salvadoreño es la tasa LIBOR, específicamente la de 6 meses, o sea, la de 180 días. Porque hay muchos préstamos que se relacionan a esta tasa de interés. Por ejemplo, los préstamos de los bancos que hablábamos antes, con bancos internacionales, con los bancos corresponsales, todo se relaciona al LIBOR, al precio de esta variable. Y lo que estamos viendo es que esta tasa de interés ha venido subiendo también. Desde en octubre del 2016, que estaba a 1.32, a octubre del 2017 a 1.84, y ahora en octubre del 2018 llega a 2.83%. Entonces, esa tasa que viene subiendo encarece el crédito, tanto para los inversionistas, para las empresas que asocian sus créditos a esa tasa, como para los bancos también. Y eso influye obviamente después en las tasas de interés a los salvadoreños, que es el otro tema que vemos en el siguiente gráfico. Ahí pueden ver ustedes todas las tasas de interés promedio ponderadas de los ahorrantes, que es la parte de arriba, y de las personas que piden crédito, que es la parte de abajo. Y ahí podemos ver el periodo entre enero del 2018 y septiembre de este año, cómo ha venido variando cada una de esas tasas. En el tema de los depósitos, principalmente las de referencia son la de 180 días y la de 360 días, que son las dos que están abajo, bajo las tasas de depósitos. Y esas básicamente se han mantenido bastante constantes. La de 180 días en enero estaba a 4.31% y en septiembre a 4.26%, mientras que la de 360 días, o sea, de un año, ha pasado de 4.65 en enero del año presente a 4.56% ahora en septiembre. Y por el otro lado, las tasas de los préstamos son las que están abajo. Ahí la primera es hasta un año plazo, por ejemplo, que ha pasado de 6.53 en enero a 6.44% en septiembre de este año. Interesante ver también cómo la tasa para adquisición de vivienda se ha mantenido constante, 7.59 en enero y 7.59 en septiembre. La otra tasa que es interesante de ver es el rendimiento de los reportos de 1 a 7 días, que es lo que está en la parte amarilla de abajo, que ha pasado de 2.37 en enero a 3.62 en septiembre. O sea que lo que estamos viendo es que las tasas de interés se mantienen bastante constantes en el país, pero las de muy corto plazo, como las de reportos, nos reflejan una cierta tendencia hacia el alza. Entonces, ¿qué podemos prever para el futuro cercano? Lo que podemos prever es que va a seguir habiendo crédito en el país. Hay suficiente capacidad para poder dar crédito de los bancos porque los ahorros vienen creciendo y porque tienen capacidad de endeudamiento afuera, pero las tasas de interés internacionales van hacia el alza. Y la Reserva Federal de Estados Unidos espera que suba la tasa de interés ahora en diciembre otra vez. Y esto va a seguir presionando tanto las tasas de interés de Estados Unidos como la LIBOR, que está relacionada a Londres,
y vamos a ir encareciendo el crédito y por lo tanto eventualmente y más temprano que tarde va a ir subiendo la tasa de interés en El Salvador tanto para ahorros como para créditos. En síntesis, pues vemos que el sistema financiero salvadoreño es sólido, es fuerte y hay mucha capacidad para poder crecer en El Salvador. Y ese es el reto, vamos a hablarlo más adelante, de cómo hacemos para que El Salvador pueda crecer más, pueda generar más empleo y de esa manera pues haya un mejor nivel de vida para todos los salvadoreños. Muchas gracias, buenas noches y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite.